Nuevamente buenos días. Otra vez en un patio, un parque, donde tengo que realizar las grabaciones, así que les pido mil disculpas si interfieren algunos sonidos, pero es el único lugar donde puedo realizarlo sin molestar al resto de la gente que está viviendo conmigo, por supuesto. Esta es la segunda parte de la clase de principios básicos del aprendizaje. Les voy a pedir que por favor presten adecuada atención a la mayoría de los ejemplos que voy a dar, porque ilustran los conceptos que después están puestos en el PowerPoint. A veces son conceptos un tanto difíciles de comprender. Voy a esmerarme en hacérselo lo más claros posible. Espero que estén todos tranquilos, dispuestos a escuchar, que sigan respetando la cuarentena. Yo estoy viendo, en relación también a lo que me cuentan mis amigos, que hay mucha gente que ya le está violentando. No es lo mejor para el país. Seamos cautos, vamos paso a paso. Vamos a evitar mucho más que los problemas económicos. Vamos a preservar vidas humanas, y una vida humana no tiene valor económico. Después arreglaremos, o se intentará arreglar la economía. Por ahora no presten atención a lo que está escrito en azul. Simplemente remítanse al ejemplo que voy a relatar. Está este ejemplo elaborado en función de un descubrimiento fundamental que generaron Rescorla y Wagner en estudios de 1970, 1980, 1990. Ustedes habrán escuchado que la mayoría de las veces yo hago referencia a la contigüidad temporal entre estímulos para que se produzca una determinada asociación, se adquiera una memoria de esa relación. Bueno, en este ejemplo que les voy a dar, vamos a desafiar ese concepto y tratar de demostrar que no es el único factor relevante para que se produzca el aprendizaje. Y aún más, que el aprendizaje también implica, de alguna manera, una adquisición de información sobre la probabilidad que las cosas estén asociadas entre sí. Vamos al ejemplo, no lo complejicemos más. Ustedes han tenido la suerte de tener excelentes docentes. Yo voy a elegir uno de la cátedra, podría elegir a cualquiera de ellos en realidad, pero lo voy a elegir al doctor Carlos Arias. Asumamos que el doctor Carlos Arias les ha tomado exámenes previos, ha constituido el tribunal y justo les ha tocado él como profesor evaluador en, supongamos, 2 o 3 materias. Supongamos que el doctor Carlos Arias, con la capacidad de trabajo que tiene, estuvo interactuando con gente de introducción en la psicología, ha sido miembro, supongamos, también de neurofisiología y psicofisiología, y en 2 oportunidades les ha tocado él como evaluador, en un examen final, digamos, oral. La experiencia con él fue sumamente positiva. En los 2 exámenes han sacado excelentes notas. Perfecto. O sea, hay una asociación entre su disertación y las contestaciones que realizaron frente a las preguntas de Carlos Arias y el hecho de sacar una excelente nota. Ahora les toca psicobiología experimental. Y en esa evaluación está Carlos Arias nuevamente y está otro profesor de la cátedra, digamos yo, Juan Carlos Molina. O sea, los dos
estamos tomando el examen. Nuevamente les va excelente. Muy probablemente la memoria que acuñen o la memoria a la que hagan referencia es: Carlos Arias siempre me puso muy buenas notas frente a mi conocimiento. Yo me podría sentir ofendido porque digo, bueno, pero en el segundo examen estuve yo. Claro, en esa segunda etapa estuvimos Carlos y yo. Pero Carlos, en toda la historia de sus examinaciones, fue el elemento que siempre estuvo presente. Yo estuve presente en uno solo. Por lo tanto, es lógico pensar que la memoria que se va a constituir es más en referencia a Carlos que a Juan Carlos Molina con respecto a esa buena nota. Lo que les estoy diciendo es lo siguiente: la contigüidad temporal está para los dos casos. Carlos Arias, la buena nota, y en la segunda etapa, Juan Carlos Molina, junto con Carlos Arias, también tuvo contigüidad temporal con la nota. Pero el que más probabilidad de otorgar la buena nota es Carlos Arias, porque fue el común denominador siempre. ¿Qué ocurre? La experiencia previa con Carlos Arias de alguna manera bloquea la asociación de la buena nota con Juan Carlos Molina. ¿Me han comprendido? Podemos utilizar otro ejemplo más simple, uno muy parecido al que utiliza Domjan. Ustedes en reiteradas oportunidades van a la casa de su abuela, que es una experta cocinera. Pero ella cocina unos pastelitos fritos, llamémosle. Unos pastelitos fritos que no les caen bien. ¿De acuerdo? Les induce algún malestar gastrointestinal después de comerlo. A lo mejor la abuela no esté usando el aceite adecuado. A lo mejor ustedes no toleren mucho los fritos. Un buen día les hace los pastelitos, igual, pero le agrega a los pastelitos una decoración, le pone una frutillita arriba de los pastelitos. Vuelven a comer los pastelitos, esta vez con la frutillita, y se vuelven a sentir mal. Fíjense, la contigüidad temporal entre el pastelito y sentirse mal estuvo siempre presente. Y en la segunda etapa, la frutilla también está en contigüidad temporal con el hecho de sentirse mal. Sin embargo, cuando ustedes relatan la experiencia, hablan de que son los pastelitos. Y en una de esas fue la frutilla, en este caso que no estaba en buen estado. ¿Qué pasa? Por la probabilidad de asociación, básicamente se identifica como la señal más relevante a la que siempre estuvo asociada a ese malestar. Por lo tanto, esa señal bloquea de alguna manera el condicionamiento hacia la otra señal, en este caso, la frutilla. Ahora sí, remítanse a la definición conceptual que presento en esta diapositiva. Hay dos estímulos condicionados, pero en la primera fase hay emparejamientos repetidos de uno de esos estímulos condicionados con el estímulo incondicionado. Su repertorio en el examen y el hecho de sacar un 10. Esta fase de entrenamiento continúa hasta que se desarrolle una respuesta condicionada fuerte al estímulo A. Ustedes cada vez que lo ven a Carlos Arias, básicamente tienen una memoria muy positiva de la interacción con él.
Ahora, en una siguiente fase, en otro examen, se presenta un estímulo B, el profesor Molina, un nuevo estímulo condicionado, junto con el primer estímulo condicionado, Carlos Arias. Y ambos se emparejan también con un 10. Después de varios ensayos, el estímulo B, Juan Carlos Molina, se presenta solo en un ensayo de prueba para ver si produce este bienestar, esta buena sensación de cómo le fue. Curiosamente ocurre muy poca respuesta frente al estímulo B, aunque se emparejó también con el estímulo de 10 durante la fase 2. Como podrá observarse, la experiencia original con Carlos Arias bloquea el subsiguiente condicionamiento hacia Juan Carlos Molina. Esto constituye un importante descubrimiento en relación a factores fundamentales que regulan los aprendizajes asociativos. El fenómeno de bloqueo indica que no es solamente la contigüidad temporal entre los estímulos, condicionado e incondicionado, lo que da lugar al aprendizaje asociativo. Obsérvese que en la segunda fase, tanto A como B tienen estrecha relación con el estímulo incondicionado. Entonces, ¿por qué no hubo adecuado aprendizaje hacia B? La respuesta es que A, Carlos Arias, siempre estuvo asociado al estímulo incondicionado, mientras que B solo lo estuvo en una o en pocas oportunidades. Este descubrimiento implica que la contingencia, que se define como grado de correlación entre los estímulos señalizadores y los estímulos incondicionados, es un factor determinante en el establecimiento del aprendizaje asociativo. En otras palabras, el término contingencia de alguna manera está indicando que nuestros aprendizajes también están basados en la probabilidad de ocurrencia de las asociaciones. A mayor probabilidad de ocurrencia de las asociaciones, mayor factibilidad que se establezca el aprendizaje asociativo. Voy a introducir un segundo audio en esta diapositiva, dado de que ya hemos introducido que la probabilidad de asociaciones de alguna manera determina el aprendizaje diferencial hacia estímulos relacionados con un mismo evento. Y esto me remite al problema de memoria. No quise poner una diapositiva más, simplemente comentárselos a través de un ejemplo que quiero que siempre tengan en cuenta, ya que muchas veces creemos que ante la consolidación de un aprendizaje asociativo, la memoria es estable en el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente que el contenido de la memoria permanece inalterable. También depende de la probabilidad de sucesivas asociaciones que puedan ocurrir, que vayan modificando el contenido de la memoria. Y al respecto me voy a referir a dos conceptos fundamentales: devaluación e inflación, y después van a entender la importancia que esto tiene aún dentro del plano clínico. Nuevamente me valgo de ejemplos. Ustedes se tienen que hacer una extracción de sangre, le ha pedido el médico un análisis bioquímico. Va a un hospital, obviamente, a hacerse la extracción de sangre. Bueno, desgraciadamente les toca un residente que recién empieza, que no tiene mucha experiencia en la extracción de sangre, no logra encontrar bien la vena, la verdad que hasta que logra inyectar la jeringa dentro de la vena para la extracción, les hace pasar las 1001. Realmente les duele. Están en un contexto hospitalario y están frente a esta persona
que les ha producido bastante dolor. Ahora ustedes se están retirando del hospital, o sea, permanecen en el mismo contexto. Suena el celular y su esposa, su novia, les avisa de que les ha salido el crédito que tanto esperaban para construir su casa. ¿Correcto? Ahora tomemos la misma situación. Pasaron de nuevo por esta triste experiencia de dolor con alguien que no tenía la capacidad suficiente para extraer la sangre dentro del mismo hospital, pero ahora cuando van saliendo, aún dentro del contexto hospitalario, suena el celular y su novia o su esposa, esposo o novio, los llama para decirles que chocó el auto y el seguro no lo cubre. Mi pregunta es, con respecto a esa experiencia traumática que tuvieron en la extracción de sangre, ¿cuál va a ser más traumática en la memoria? Seguramente la que estuvo seguida por un mismo contexto donde recibieron la noticia del choque del auto. El contenido afectivo o emocional de la memoria de la extracción se ha inflado, inflación se llama, por la asociación de otras de las mismas claves contextuales del hospital con una fea noticia. En el otro caso, lo que tenemos es devaluación de la memoria. ¿Por qué? Dentro del mismo contexto hubo un evento traumático, similar al anteriormente relatado, pero claves señalizadoras luego se asociaron con una excelente noticia: le salió el crédito. Es un concepto, en Domjan está poco desarrollado eso, está más desarrollado el concepto de evaluación que inflación. Esto implica que aún frente a un mismo aprendizaje, la memoria que se genera es lábil en función de experiencias posteriores que involucran similares señales y consecuencias análogas u opuestas. Yo lo que percibo es que muchas veces en el trabajo clínico se trabaja con la memoria del paciente a la cual se remite, asumamos una traumática, como si la misma permaneciese inalterable en el tiempo, a pesar de otras experiencias, con claves que la señalizan y que han tenido otras consecuencias o consecuencias de la misma naturaleza. El contenido de la memoria es lábil. Esa también es una gran demostración de los aprendizajes asociativos. Pueden realmente cometer grandes errores remitiéndose a lo que el paciente remite como contenido de la memoria original, al no tener en cuenta que esa memoria se puede haber modificado por eventos posteriores. Hasta ahora, de la manera en que vengo disertando, da la impresión que todo se puede asociar con todo. Ya habíamos visto casos específicos de cómo la genética, aunada a la experiencia, van a determinar determinados tipos de aprendizaje y no otros.
El título es Casos especiales del aprendizaje asociativo. Tal vez no sea el mejor título. Tal vez sea la mera ilustración de que a veces tenemos predisposición filogenética para adquirir ciertos aprendizajes con ciertos estímulos y que esos estímulos no se asocian a todas las consecuencias relevantes o irrelevantes. Déjenme que les cuente primero cómo fue este descubrimiento de la aversión adquirida al sabor. Después les voy a decir por qué se lo considera un caso especial de aprendizaje asociativo. Para mí no lo es simplemente una nueva evidencia de la articulación entre lo que estamos preparados genéticamente y lo que la experiencia articula en cuanto a esa preparación genética. Les voy a contar cómo fue el verdadero descubrimiento. Tuve el placer de conocer e interactuar con quien lo descubrió. Su nombre es John García, hijo de padres que uno era norteamericano y el otro era mexicano. Es una persona muy particular, sumamente creativa, y realizó un descubrimiento en el siglo pasado que, aunque ustedes no lo crean, fue rechazado por la mayoría de las revistas donde lo remitió, hasta que se dieron cuenta que lo que él había descubierto era fundamental para entender que a veces hay limitaciones en las capacidades de asociar estímulos neutros con estímulos relevantes y generar memorias acerca de dicha señal. Este era un estudiante rebelde. Trabajaba en la zona oeste de California y, como me pasó a mí, estaba sumamente aburrido cuando estudiaba psicología porque veía que los contenidos que se impartían eran bastante poco actualizados, muy, como diría, sesgados por concepciones teóricas, y él tenía un verdadero interés en el aprendizaje, y como una forma de ganarse unos pesitos, y aparte por su interés en la, llamémosle, la psicobiología, trabajaba también ayudando en un departamento de medicina. En ese departamento de medicina se estaban estudiando a ciertos tratamientos quimioterapéuticos que son utilizados para el cáncer. Era un tipo de radiación gamma que se le aplicaba a animales que tenían o no tenían tumores y se veía la evolución de eso. En un determinado momento, una persona realmente inquisitiva y observadora se da cuenta que después de estos tratamientos, los animales que eran tratados con la radiación gamma, muchos de ellos presentaban lo que podíamos decir en términos muy gruesos, anorexia o, en el mejor de los casos, falta de apetito. Empieza a observar que muchas veces esta radiación gamma se producía luego de que los animales hubieran comido. Hace un experimento muy simple, en el cual les da una solución gustativa, bien distinguible de otras, y lo asocia a la radiación gamma, que como efecto colateral, curiosamente, tiene emesis. Emesis quiere decir náusea y vómito. Después les da esta solución azucarada que normalmente les gusta a los animales. ¿Y saben lo que hacen los animales? No solamente la rechazan, sino que hacen una cantidad de conductas defensivas frente a esta solución.
no la consumen. El término que originalmente emplea, que todavía se conoce, es aversión adquirida al sabor. Aversión adquirida al sabor. Lo que le llama la atención son distintos fenómenos de este proceso de aprendizaje. Parece ser un proceso de condicionamiento clásico muy simple. Un estímulo condicionado, una solución gustativa, asociado a un estado de malestar interoceptivo, náusea y vómito. Luego se rechaza la señal de esa náusea y ese vómito. En este caso, la solución gustativa. Lo que le llama la atención es que el aprendizaje se produce en un solo ensayo. Fíjense que hasta ahora siempre generalmente hablamos de múltiples experiencias para que se consolide la memoria. No, se consolida en un solo ensayo. La otra cosa que le llama la atención es que a veces separa temporalmente el hecho de consumir esa solución gustativa y horas después le da la radiación gamma que induce náusea y también ve esbozo de respuesta condicionada. O sea, se violenta el hecho que la larga huella no puede producir un aprendizaje asociativo. Simplemente en estos dos factores. Filogenéticamente estamos preparados para asociar lo que consumimos con las consecuencias que tiene. Fíjense, si no, les voy a dar algunos ejemplos básicos. Muchas especies de vertebrados consumen ávidamente soluciones dulces. Generalmente va asociado esto a la provisión de carbohidratos y lógicamente energía. Y rechazan soluciones amargas. Generalmente elementos neurotóxicos como ciertos hongos, por ejemplo, tienen como característica gustativa lo amargo. Lo que les estoy diciendo es que ya de por sí tenemos en el factor hereditario ciertas predisposiciones a aceptar o rechazar cosas en función de las propiedades sensoriales que tienen, porque señalizan consecuencias positivas y consecuencias negativas. Eso está en nuestro bagaje genético. Imagínense ustedes vieron una rata cuando consume un poquito de veneno, jamás se acerca más al veneno. Imagínense ustedes si no tuviésemos una capacidad de aprender en un solo ensayo la relación entre algo que consumimos y un efecto realmente severo a nivel gastrointestinal. Generalmente lo hacemos. Está preparado filogenéticamente ese aprendizaje. Ahora hay otra cosa. ¿Por qué estos animalitos aprendían con largas huellas temporales? Tomen en cuenta el proceso digestivo. Generalmente entre el hecho de comer una comida y sentir los efectos que la misma produce a nivel gastrointestinal y central, por ejemplo náuseas y vómitos, si está en mal estado, no es inmediato. Tarda un cierto tiempo. Por lo tanto, estamos genéticamente preparados para soportar largas huellas en aprendizajes que son esenciales para la supervivencia. Pero no solamente eso. Perdón, a veces me apaga la computadora y tengo que prender el mouse, por eso sienten ese piquito. No solamente eso. Hankins, otro investigador, hace un experimento realmente exquisito. Toma dos especies distintas. Toma la rata y toma la codorniz japonesa.
Ya les voy a explicar por qué toman estas especies. La rata es un animal nocturno. Generalmente la identificación de lo que va a comer se guía no tanto por la parte visual, que no está altamente desarrollada en esta especie, sino por el olor y el gusto de lo que come o del elemento al cual se acerca. La codorniz japonesa, por el contrario, es una especie diurna y básicamente elige a los alimentos, granos, generalmente de distintos cereales, en función de su tamaño, de su forma y de su color, y tiene muy poco desarrollo olfato gustativo. O sea, tenemos dos especies que difieren no solamente en el desarrollo de sus capacidades sensoriales, sino también en la forma, ligado a esto, de cómo detectan sus alimentos. Hace un simple experimento. A las dos especies le da a consumir de un tubo una solución caracterizada por un olor, por un gusto, pero le agrega sonidos y una determinada coloración a la solución. ¿De acuerdo? O sea, tenemos un estímulo condicionado complejo. Olor, gusto, color y un sonido. Las dos especies consumen este estímulo y a las dos especies las inyecta con una droga que produce justamente estado nauseoso. Se llama cloruro de litio. No lo confundan con el carbonato de litio. Carbonato de litio se utiliza como medicación generalmente en trastornos de tipo bipolar. Cloruro de litio es altamente tóxico, su acumulación en el cuerpo lleva al decaimiento en las funciones renales y, como les dije, tiene gran capacidad de generar náuseas, al menos en estas especies. Esa es la asociación. Este estímulo complejo, lleno de características sensoriales y asociadas con la náusea. Después hace evaluaciones presentando solamente el gusto, solamente el sonido, solamente la luz o la luz que estuvo asociada a este estímulo. ¿Y saben lo que encuentran? La rata rechaza el gusto. No le importa ni la luz ni el sonido. La codorniz japonesa rechaza fundamentalmente los estímulos lumínicos. Las claves visuales, fundamentalmente las claves visuales. Esto demuestra que también tenemos preparación filogenética para facilitar la asociación de ciertos estímulos con otros estímulos. Por lo tanto, este descubrimiento fue fundamental y por eso tuvo tanto rechazo al principio, porque violenta la equipotencialidad del estímulo condicionado. De acuerdo a Pavlov, mientras las asociaciones existan entre un estímulo neutro y un estímulo incondicionado, finalmente se va a adquirir una respuesta condicionada y va a haber memoria de ese evento asociativo. Esto demuestra que bajo ciertos casos estamos preparados para ciertas asociaciones y no tanto para otras asociaciones. Todo depende del bagaje genético que tenemos. O sea, hasta ahora tenemos 3 factores que son nuevos y por eso lo hacen tan especial este aprendizaje. Se adquiere rápidamente. Obviamente eso tiene una característica de lograr
mejorar las posibilidades de supervivencia frente a alimentos tóxicos. Segundo, tolera largas huellas, posiblemente por la dilación entre la señal y el proceso digestivo y los efectos que va a producir a nivel central y periférico. Tercero, no todos los estímulos se pueden asociar con las mismas consecuencias. El cuarto factor que observa es que después de producido el aprendizaje, vuelve a presentar una y otra vez el estímulo condicionado solo. Supongamos el sabor en la rata. Y ven que durante muchísimo tiempo sigue rechazándolo. Es sumamente resistente a la extinción. Nuevamente, eso indica que el aprendizaje, aún con un solo ensayo, frente a situaciones realmente relevantes biológicamente, va a tener resistencia a la extinción, que es un aprendizaje inhibitorio. Miren, ahora ya la señal no produce ningún efecto. ¿Se acuerdan cuando le hablé de estrés postraumático del soldado en una trinchera? Ese también es un aprendizaje de un solo ensayo. Y gracias al descubrimiento de John García, empezamos a encontrar que en muchos casos, no se requiere más de una asociación con un estímulo altamente relevante para que se instaure la memoria persiste en el tiempo y sea muy resistente a la extinción. Ustedes me preguntarán, ¿se ha aplicado esto? Les voy a contar un estudio de Berman, una neoyorquina, nuevamente remitiéndome, y desgraciadamente el caso en este ejemplo, de niñitos que sufrían leucemia y eran llevados a terapéuticas que desgraciadamente tenían como efecto colateral náusea, vómito, malestar gastrointestinal en general. Ella decide observar, así como García lo hizo en los animales, cómo después se alimentaban estos chiquititos, y también encuentra ciertos procesos de falta de apetito o casi llegando a unos niveles de anorexia. En el cáncer esto ocurre, ¿de acuerdo? Es inherente al desarrollo del cáncer. Pero se pregunta si no puede haber también elementos aprendidos. Entonces, tomando todas las precauciones éticas necesarias, a un grupo de niñitos les da a consumir un helado justo antes del tratamiento contra la leucemia. A otro grupo de niñitos que sufren leucemia no les da el helado, simplemente pasan por la quimioterapia. Y a otro grupo de chiquitos les da el helado sin que tengan ningún tipo de asociación con la quimioterapia. ¿De acuerdo? Luego, antes de la próxima ensayo de tratamiento, les da a todos el gusto del helado consumido. En los chiquitos donde existió la asociación con la quimioterapia, rechazan el helado que antes les había gustado tanto. Ustedes saben que esto tuvo profundo impacto sobre la programación nutricional de chiquitos que desgraciadamente padecen esta enfermedad tan devastadora. Nuevamente, no sé si el título es el más apropiado. Sigo poniéndolo como casos especiales de aprendizaje asociativo. En el ejemplo anterior ustedes han visto que existen limitaciones para ciertas asociaciones. O sea que el condicionamiento no puede abarcar todo el espectro de capacidad asociativa
de un individuo. Pero también, fuera de esos casos especiales donde intervienen elementos de muchísima relevancia, nuestra posibilidad de aprender es enorme, de aprender probabilidades y relaciones entre estímulos. Es realmente significativa, especialmente a medida que hay una evolución filogenética. Y en este caso, lo que les voy a presentar es cómo podemos ampliar nuestro espectro de asociaciones a pesar de que algunas señales nunca se asociaron a un estímulo incondicionado. De nuevo, antes de ver la diapositiva, déjenme recurrir a un ejemplo. Ustedes habrán notado que mientras yo hablo, me gustan mucho los chicos. Realmente me gustan mucho los chicos. Y haciendo un paréntesis en las charlas, me he dedicado, en la investigación siempre, al feto y al infante. Pero también soy un apasionado por los deportes y he entrenado muchos chiquitos de distintas condiciones socioeconómicas, hasta chiquitos discapacitados, algo que me ha fascinado en la vida. Es el día de hoy que me pregunto si no me tendría que haber dedicado a eso. Se lo digo sinceramente. Más en estas circunstancias de que uno ya tiene 65 años y realmente extraño muchísimo estar en contacto con los chicos. Me producen una felicidad enorme. Así que me voy a remitir a un caso que sí vi en un sobrinito mío, que les va a ejemplificar la amplia posibilidad de asociaciones que tenemos, incluso con estímulos que nunca fueron asociados al estímulo incondicionado, pero sí terminan dando una respuesta condicionada. Focalicémonos en el ejemplo que les doy. Mi sobrinito venía a casa en reiteradas oportunidades, le gustaba mucho jugar con sus primitos, mis hijos. Jugaban en la calle, era todavía la época donde se podía jugar a la pelota o a las escondidas o a lo que fuera en la calle, y no había peligro. Por supuesto a él le gustaban los perros, como la mayoría de los chicos, y siempre veía en el jardín de enfrente, que era una casa que tenía rejas, a una señora que jugaba con un perro. Lo hacía pasear dentro del jardín, siempre estaba en compañía con el perro. Un buen día nos visita, desgraciadamente el portón queda abierto. El perro no era un animal que tuviese mucha relación con extraños, menos con niñitos. En esa casa no vivía ningún niñito, y va y lo muerde a mi sobrinito. La señora no estaba, la señora estaba dentro de la casa. Hablando de perro, acá están escuchando a mi perro ladrar. Espero que se siga escuchando esto, si no lo voy a grabar de nuevo. Bueno, sirve para ilustrar el ejemplo. Así que el perro sin la presencia de la señora, lo mordió a mi sobrinito. Pasó un tiempo y un buen día vuelve el sobrinito a mi casa. Por supuesto, cada vez que lo veía el perro, pánico tenía. Entraba directamente a la casa, se largaba a llorar, le tenía miedo. Pero en esta oportunidad, cuando salen a jugar, el perro había quedado encerrado, ni se lo veía, debía estar en su cucha, y sale la señora. ¿Y saben lo que hace mi sobrinito? Se larga a llorar y me dice: tío, llévame adentro. Tío, pero no pasa nada. No, sí, llévame adentro, yo tengo miedo. ¿Qué había ocurrido? Al principio, él había visto dos estímulos que eran neutros entre sí, la señora con el perro interactuando. Luego el perro lo muerde a él, y obviamente genera una respuesta condicionada aversiva hacia el perro.
Y después, la persona que estaba asociado con el perro, por más que nunca estuvo asociado con el hecho de ser mordido, también genera la misma respuesta condicionada. Acá tienen los pasos generales del precondicionamiento sensorial, así se llama. Dos estímulos neutros tienen contigüidad temporal o contingencia entre ellos, señora y perro. En la segunda fase, el perro, llamado estímulo condicionado 1, produce dolor en el sobrinito, llevando a la instauración de una respuesta condicionada de temor frente a la visión de ese estímulo. Pero en la fase 2 vemos que la respuesta condicionada también se presenta frente al restante estímulo condicionado, la señora, que genera una respuesta condicionada. Al ocurrir esto, se demuestra que la asociación original entre ambos estímulos fue aprendida, entre ambos estímulos condicionados. El precondicionamiento sensorial indica que dos estímulos neutros o condicionados pueden asociarse entre sí. Imagínense la gama de posibilidades que tenemos para generalizar situaciones, para extrapolar de una situación a otra situación. ¿Saben dónde se ve mucho esto? En las fobias. Resulta que, por ejemplo, me voy a remitir a mi propio ejemplo. Primero, ¿saben lo que es una fobia? Generalmente se les define mal la fobia. La fobia tiene al menos 3 elementos constitutivos que la distinguen de otros estados ansiógenos o de pánico, etc. El primero es un miedo irracional frente a objetos, situaciones o personas. En segundo lugar, curiosamente, el sujeto reconoce la irracionalidad de su miedo. En tercer lugar, el sujeto elabora conductas evasivas o de evitación, activa o pasiva, frente a ese objeto, situación o persona. Generalmente las fobias muchas veces se establecen a nivel, llamémosle, unifocal, con respecto a un evento en particular. Pero después se generalizan, restringiendo la vida del sujeto a múltiples actividades cotidianas o de interacciones. Ese es un gran problema, restringe mucho su capacidad de interactuar. Les voy a contar lo que sí me pasó a mí, para que vean cómo se empiezan a generalizar hacia estímulos que originalmente no tuvieron nada que ver con una consecuencia bastante negativa. Estaba veraneando con mis padres en Bariloche. Tuve la bondad en la vida de tener los mejores abuelos que me pudo haber prodigado este árbol familiar. No puedo hablar mejor de ellos, uno más querible que el otro. Estando en Bariloche veraneando, nos enteramos que mi abuelo, uno de mis abuelos, al cual lo adoraba, sufre un gran proceso infeccioso que lo pone en peligro de muerte. ¿De acuerdo? Nos vimos obligados a tomar un vuelo y regresar inmediatamente a Córdoba. ¿Se imaginan el estado en el cual estaba mi familia? Encima, para agravar la situación, inflación,
del estado aversivo, el vuelo fue terrible, fue terrible. No nos accidentamos porque alguien quiso que eso no ocurriese. Los pozos de aire, la forma en que se bamboleó el avión, fue terrible, la gente a los gritos, rezando, y yo bajo esta situación traumática de no saber qué iba a pasar con mi abuelo y verlos mis padres sufrir. Bueno, desde ese momento generé una fobia a volar. Gracias a Dios mi abuelo se salvó. Pero yo no podía subir un avión. Ustedes saben, me deshidrataba de la tensión que tenía cada vez que subía un avión. Y desgraciadamente, por la vida profesional que elegí, y un poco afortunadamente, tuve la posibilidad de viajar mucho. Les aseguro que en una época no sabía ya a dónde estaba de la forma en que viajaba en avión. Pero cada viaje era literalmente un parto. Había generado una fobia a volar. En este caso había un evento que les acabo de comentar que posiblemente subyacía esa fobia. Era una verdadera fobia. Yo reconocía racionalmente de que volar no me tenía que producir semejante temor, semejante pánico. Hasta una vez un comandante a bordo casi hace aterrizar el avión de la forma en que yo estaba descompuesto en un vuelo. Eso le da la magnitud de la problemática que yo tenía. Pero ¿qué empezó a ocurrir? Empecé a notar que a veces tenía que ir al aeropuerto a esperar a un colega, a esperar a un familiar, y ya llegando al aeropuerto, empezaba a notar sudoración en las manos, una alta respuesta galvánica. No solamente eso, sino que me ponía terriblemente ansioso, muy angustiado. A veces simplemente veía una película donde había un avión volando y sentía, no el mismo montante de ansiedad que cuando yo volaba, pero algo análogo. Sentía angustia, sentía miedo. Bueno, finalmente, me di cuenta de que estaba generalizando de un estímulo que había adquirido connotaciones muy aversivas debido a una situación muy traumática, pero que se estaba generalizando a otros elementos. Inmediatamente recurrí a un terapeuta que era un especialista en técnicas de aprendizaje, que curiosamente yo las había aprendido en Sudáfrica. Me habían invitado a Sudáfrica para colaborar en algunos experimentos. Estas técnicas fueron desarrolladas por un brillante investigador sudafricano, las había mejorado, que se llaman de desensibilización sistemática. ¿Saben lo que se hacía? Primero se construye un gradiente de ansiedad. Se van presentando distintos estímulos que van produciendo menor a mayor ansiedad. Por ejemplo, simplemente ver un avioncito de juguete. Generalmente eso no me producía casi nada. Ahora me mostraban el avioncito volando. Después me mostraban una película de un avión. Después me mostraban una película de un avión que estaba en peligro. Y así sucesivamente. Pero eso me lo iban haciendo bajo un estado de relajación inducida, incluso acompañada por el efecto de un ansiolítico. Por supuesto, llegado un determinado momento, cuando iba al aeropuerto, antes de ir, me ponía en ese estado de relajación, ya sea por la técnica comportamental aprendida, ya sea por la utilización de una mínima cantidad de un ansiolítico. Y después lo empecé a utilizar en los vuelos. Así como adquirí, fue básicamente
extinguiendo esa reacción fóbica, ese temor irracional. Y hoy vuelo de la misma manera en que me conduzco en un auto, de la misma manera que camino. No hay ansiedad presente. Les he mostrado cómo dos estímulos condicionados pueden asociarse entre sí y después uno de ellos se asocia a un estímulo relevante y el otro también produce la respuesta. Y cómo a partir de eso podemos seguir generalizando. Pero también les demostré que existen técnicas para poder ir devaluando, extinguiendo la asociación, por lo menos a estímulos que no estuvieron involucrados en el evento traumático original. Sigo ahora con otros casos especiales del aprendizaje asociativo. En realidad, como verán, estoy haciendo referencia a casos en los cuales, a través de sucesivas etapas o limitaciones filogenéticas, en el caso de la versión condicional del sabor, se van adquiriendo valor de señales, y muchas veces de señales de que no han tenido directa relación con un estímulo biológicamente relevante, pero como por sí mismas, por ciertas asociaciones previas, empiezan a adquirir relevancia. Voy a hablar del reforzamiento secundario condicionado. ¿Ustedes creen que nuestra vida transcurre básicamente adquiriendo asociaciones con estímulos relevantes que nos afectan emocionalmente, constantemente, o que nos producen una alteración homeostática importante a nivel fisiológico? Somos una especie caracterizada por la utilización de signos y símbolos que tienen muchas veces mucho valor en sí mismos. Nuevamente, los niños y la ejemplificación, para que entiendan este caso específico. Cuando tenía la posibilidad de dar clases con los alumnos adelante, interaccionar, cosa que realmente me gusta hacer, para explicar este concepto agarraba un billete, generalmente de alto valor. Hoy claro, con los procesos inflacionarios ni me preguntan qué tiene alto valor, pero bueno, supongamos dentro de los billetes que tengamos, que tenga la suerte de tener un billete de 500 pesos en el bolsillo. Entonces se lo daba a una estudiante o un estudiante que estuviese enfrente mío. Y le decía, mire, tome este pedazo de papel y dígame, simplemente, en relación al papel, ¿qué valor relevante tiene? No en cuanto a qué puede comprar, simplemente el papel en sí mismo. Y me decía, sí, un pedazo de papel con una figura estampada, algunos sellos, y lo describía perfectamente. Gracias a Dios me lo devolvía después. Bueno, ahora retrotraigámonos a mi afecto hacia los chicos. A la vuelta de mi casa había un kiosco, un bellísimo señor que se llamaba señor Viñas, que también quería mucho a los chicos, había sido profesor de educación física, era el dueño del kiosco. Tomemos un ejemplo, cualquiera de mis 3 hijos podría perfectamente entrar en ese ejemplo. Al principio íbamos al kiosco, eran chiquititos, supongamos 2 años, caminaban, ya hablaban bastante bien, y me acompañaban al kiosco tomados de la mano. Entonces, en un determinado momento yo sacaba un billete y se lo daba.
¿Sabe lo que hacía? Lo tiraba, lo chupaba, hacía cualquier cosa menos preservarlo. Por supuesto, a medida que fue pasando el tiempo, mientras me acompañaban al kiosco, observaban que yo cambiaba ese billete por un helado, por un chocolate, por un juguetito, y se los daba. ¿De acuerdo? Pasado un tiempo, obviamente habían aprendido que billete se lo denominaba plata, hacían algo agradable en la casa, qué sé yo, hacía algo que a uno lo enternece o quiere apoyarlo. Qué sé yo, ayudaban a la mamá a acomodar una cosa, o traían una buena nota del colegio, bueno, o una linda nota de jardín de infantes, siendo muy chiquititos. Entonces yo le decía, muy bien, te voy a dar un premio. Y por supuesto, muchas veces me encontré con la respuesta, dame plata. Perfecto. En un principio, como ustedes podrán ver, era un pedazo de papel sin ninguna relevancia. ¿De acuerdo? Pero después, la relevancia es adquirida porque se asocia con un determinado estímulo que sí tiene relevancia. Entonces ese estímulo, la plata en este caso, adquiere importancia. Por la plata vale el mono. De hecho, les voy a contar un experimento que sí se realizó en monos macacos. A los monos macacos, por supuesto, les gustan las bananas, les gustan varios reforzadores sociales, jugar con otro mono, etcétera. Bueno, podría abundar en ejemplos. ¿Saben lo que se hacía? Cuando el mono aprendía, por ejemplo, a abrir una ventanita para espiar a otro mono, se le daba una ficha, pero en forma previa a darle la ficha, el mono había aprendido que esa ficha podía ser, por ejemplo, intercambiada con una banana, con una manzana, con el hecho de tener acceso al otro mono, lo que fuera. Aprendieron rápidamente a presionar palancas para hacer algo, para ver a otro mono, para resolver un problema, una cantidad de fenómenos que se estudiaron. ¿Saben una cosa graciosa? Empezaron a acuñar la ficha sin cambiarla, se volvieron avaros. Lo que les estoy relatando es cómo algo que originalmente es neutro adquiere relevancia por su asociación con un estímulo significativo, y después cómo ese estímulo originalmente neutro tiene tanta importancia que puede de alguna manera reforzar por sí mismo. Este es el concepto esencial. Reforzar por sí mismo a otro estímulo. Lo van a entender perfectamente si me remito al triste caso de la ludopatía en los casinos. Ustedes lo ven jugar a las personas y muchas veces lo que la máquina arroja como premio no es plata, que está asociada a la posibilidad de comprar una multiplicidad de cosas, sino una ficha de un determinado valor. Y lo ven estos jugadores acumulando fichas que en realidad en sí mismas no tienen ningún valor
relevante. Pero después se cambian por plata, porque la plata sí estuvo asociada a otras cosas. Entonces, operacionalmente hablando, tenemos un estímulo condicionado, en este caso un pedazo de papel, que obviamente se ha relacionado con muchísimos estímulos relevantes para el ser humano. Comprar ropa, el entretenerse, el comprarse un auto, 20 millones de cosas. ¿Sí? Ahora, en el caso del jugador compulsivo que les estoy hablando, la plata queda señalizada a través de una ficha. Se asocia la ficha con algo que adquirió relevancia por una asociación anterior. La ficha sola después produce, al ganarla, un estado de euforia, de éxito. Bueno, lo que vemos en el juego ludópata. De esto pueden encontrar 20 millones de ejemplos. Algunos autores han dicho que las capacidades de asociaciones de tipo secundarias, terciarias, de cuarto orden, quinto orden, etc., definen las capacidades evolutivas de una especie. Es simplemente un comentario. Volvemos a repasar esto. Un estímulo neutro, sin valor alguno, se asocia a un estímulo relevante o incondicionado. Luego, ese estímulo neutro se asocia con otro neutro, y el neutro tiene la capacidad de evocar la relación condicionada, el neutro 2. O sea, en la fase 3 o de evaluación, se presenta el segundo estímulo condicionado para verificar si éste genera una respuesta condicionada. Si así ocurre, se demuestra que el primer estímulo condicionado ha adquirido capacidades reforzantes por su asociación con un estímulo incondicional y se las transfiere al segundo estímulo. Esta temática de principios básicos del aprendizaje continuará en una tercera clase más abocada al paradigma tipo 2, operante, esquineriano, de respuestas. Vuelvo a reiterar la misma bibliografía que presenté en la parte 1 y que voy a presentar en la parte 3. Es simplemente para aquellos que puedan ir estudiando esta bibliografía obligatoria. El PowerPoint, vuelvo a repetir que es obligatorio, y así pudiendo ir moldeando su conocimiento y los alcances y límites del aprendizaje. Les aseguro que la grabación la he hecho en un día precioso, lleno de sol. Me acompañaron ladrido de perro, canto de pájaros, y eso realmente dinamiza a uno. No sé si es el término correcto, posiblemente no, es un término un poco sacado de la literatura anglosajona, pero eso no importa. Me sentí bien haciéndolo. O sea que aún dentro de estas situaciones, esos mínimos aspectos de la vida cotidiana, del hecho de tener la suerte de estar en un parque, la suerte de poder escuchar un pájaro, reírme de mi perro interfiriendo en la clase, estar acompañado por gente querida, son los valores que a lo mejor tengamos que empezar a poner en el tope de la lista de nuestras prioridades. Hoy hablaba con un vecino acerca de el tedio, el hartazgo que produce la cuarentena. A lo mejor nos lleve a aprender qué es lo esencial, qué es lo superficial, y que nuestros esfuerzos
apunten más en un futuro a lo esencial y no tanto a lo superficial. Seguramente ustedes se han hecho ese planteamiento. Hay mucha gente que no lo entiende y entiende que solamente el lado oscuro de la luna es lo que podemos percibir. La luna a veces ilumina por el sol y percibimos su lado brillante. Aún ante las circunstancias adversas, tenemos que saber que no todo el tiempo la luna va a estar sombría. Un abrazo.